Hola, estamos en Ser el Movimiento, el podcast del Club de Racing, y hoy estamos con Filipe Pascua desde Portugal. ¿Cómo estás, Filipe? Muy bien, Marcelo, un placer estar aquí contigo con el club de fundraising. Bueno, vamos a empezar. Antes de presentarte, que tengo una presentación especial, quiero empezar con una pregunta. Hoy es un episodio especial sobre inteligencia artificial. Sos uno de los expertos globales en esta temática, en el sector social, en el sector de movilización pública, del tema de fundraising, de ONGs. La pregunta para empezar es, ¿la inteligencia artificial es una oportunidad para democratizar el acceso al conocimiento y a la tecnología? ¿O estamos ampliando la brecha entre quienes pueden usarla estratégicamente y quienes solo consumen los resultados? Mira, es una grande pregunta. Por un lado, me parece que sí, que puede democratizar el acceso porque está disponible, eh, pero por otro lado, veo que, y es de mi perspectiva personal, lo veo también que se está centralizando mucho con con las grandes empresas de tecnología y me parece que en algún momento todas esas grandes plataformas de Microsoft, de Apple, de tudo, van a agregar muchas soluciones de inteligencia artificial y van a agregar otras oportunidades y otras soluciones que existen hoy más disponibles. Pero lo veo como un potencial tremendo para las organizaciones más chicas, con menos recursos, lugares más remotos, poder usar la tecnología como está hoy disponible, pero siempre enganchada en una visión estratégica o sea, en algún punto la operación de las organizaciones va a ser toda sobre tecnología, toda sobre inteligencia artificial y va a cambiar mucho los procesos. Pues vamos a ver quién va a ser el dueño de la tecnología en el futuro, o sea, cómo va a evoluir, porque hoy se ha hecho una inversión tremenda a nivel global, o sea, hoy una empresa, una startup de tecnología sale con un PowerPoint ya con una valoración de 2 billones, 20 billones de dólares, pero eso tiene un costo. Entonces hoy todos estamos haciendo la contribución para el desarrollo de la inteligencia artificial usando las tecnologías de la plataforma casi gratis. Pero en algún momento alguien va a tener que pagar eso. Y Uh-huh. eso no sé cómo va a ser la evolución. Lo mismo con la necesidad de computación, de hardware, de, de los Si servidores. te entiendo bien, es que cuando esto empiece a salir de esta fase de startup, alguien va a tener que pagar de manera concreta esto y que probablemente ahí la brecha comience a ampliarse, porque hay gente que no va a poder tener acceso, por más Sí, que el modelo de negocios sea realmente... el modelo de negocios trate de involucrar a la mayor cantidad de personas en el mundo, ¿no? O sea, en este momento tenemos 5.000 millones de personas conectadas en redes sociales, en Internet, en términos en grandes números, pero en esta inteligencia artificial alguien la va a tener que pagar. sí, claro. Quizás son los individuos que lo pagan y eso genera un poco más de independencia, pero quizás el que paga son las propias corporaciones para brindar publicidad para que consuman esos individuos y sea más accesible, como sucede ahora con el tema de redes sociales, que no tenemos una suscripción a redes sociales. Se paga a través de la publicidad, ¿no? Puede Pero, ser, puede ser eso por un lado. Por otro, también en algunos países, como en Suiza, que ya tienen su inteligencia artificial propia, o sea, que ya por temas de seguridad, de privacidad, entonces existen hoy soluciones de inteligencia artificial que ya son disponibles de los Estados Unidos, pero que en Europa no, por temas otra vez de ley y todo más. Entonces, esa evolución, ¿quién va a ser el propietario de la inteligencia artificial? Se va a quedar a nivel de las corporaciones? ¿Se va a cambiar para los gobiernos? ¿Para nivel más cercano de nosotros, de las organizaciones? Entonces, todavía existe un montón de preguntas que yo sé que tengo
unos colegas de trabajo en Brasil que trabajan con su propia, con la Universidad de Brasilia, que trabajan con su propio modelo. Entonces todavía existe un número infinito de interrogaciones que no se sabe. Antes de presentarte, te dejo una consigna. O sea, lo que estás diciendo es que las ONGs también podrían, las organizaciones que producen el cambio social también podrían tener su propia, no me lo respondas ahora, pero podrían tener su propia inteligencia artificial. Pero esta pregunta te la encapsulo acá y vamos a volver porque me gustaría presentarte. Eh, pero quería empezar con una pregunta para ir metiéndonos desde el comienzo en la temática de inteligencia artificial, ¿no? Esta es una biografía que me mandó tu abuelita, ¿eh? Así que para que te pongas rojo. Bueno, Filippi es un destacado experto en la innovación social y tecnología aplicada al bien social. Tiene más de 20 años de trayectoria, ha trabajado con organizaciones como Amnistía, UNICEF, Greenpeace, Aldeas Infantiles y muchísimas más. Está liderando el debate y la introducción de la inteligencia artificial para mejorar temas de bien público como el desarrollo de fondos, el compromiso, la movilización democrática. Y un dato interesante es que fue uno de los ganadores del concurso de Singularity University del Think Global Impact Challenge en Silicon Valley. Fue uno de los 10 elegidos para presentar parte de su plataforma que nos va a contar de qué se trata. Y Filippi también ofrece también presentaciones como orador y consultor sobre temas de ética en inteligencia artificial, gobernanza de datos y estrategias centradas en la movilización de las personas. Así que bueno, se llama Ser el Movimiento. Filippi es una de las personas que hace el movimiento, que realmente moviliza a la sociedad y nos conocemos hace muchos años y estamos de alguna manera dando nuestras charlas que tenemos en diferentes partes del mundo y compartiendo trabajos. Poder hacerla pública realmente me pone muy, muy feliz poder contar con este espacio desde el Club de Fundraising. Gracias, Marcelo. Así que, bueno, me gustaría que me cuentes un poquito qué estás haciendo hoy, cuál es tu proyecto. Tenés una empresa que está trabajando en estos temas, una agencia que está trabajando en este tema, y que nos cuentes un poquito qué es lo que estás haciendo el día de hoy para poder continuar con este debate sobre el tema tan caliente que tenemos en las organizaciones sociales, que es el tema de la inteligencia artificial. Bueno, Este, esto es una parte del recorrido de ya de casi 10 años que empecé a emprender después de trabajar en algunas organizaciones globales, internacionales en diferentes partes del mundo. Y hoy lo que hacemos es concentrar en lo que llamamos una base de conocimiento, datos de la organización, charlas y conversaciones en las redes sociales, y con eso dar un contexto. Cuando habla de datos de las organizaciones, son planes estratégicos, informes, histórico de donaciones, de acciones de movilización, y con eso, a través de asistentes de inteligencia artificial con funciones distintas, los clientes de las organizaciones que trabajan con nosotros tienen la capacidad de interactuar con los datos y todo este conocimiento de dentro de la organización y de afuera a través de inteligencia artificial. Hoy cuando se habla de esta inteligencia artificial, hablamos de inteligencia artificial generativa. Este es un nivel siguiente, que es la inteligencia artificial aumentada, que parte más de la interacción entre el humano y la máquina, pero garantizando el contexto organizacional, o sea, mucho más personalizado. Y por otro lado, estamos por trabajar con tecnologías open source también para garantizar la privacidad, o sea, no existe el riesgo de estarmos contribuyendo con los datos de la organización para entrenar los modelos de los yankees, De las empresas corporativas principalmente corporativas. norteamericanas. Uh-huh. Corporativas. Uh-huh. Y contanos que este proyecto que describís es en Light. O sea, Es una empresa que
que crié acá en Portugal después de trabajar más como consultor en América Latina en los 12 años que estuve en Brasil. La tecnología que fuimos desarrollando con mi socio Roberto, con otros científicos de datos y consultores, al final ya tenía el poder para se transformar en una plataforma. O sea, salimos de la dimensión del PowerPoint, de PDF, para disponibilizar la plataforma para toda la gente. Hoy tenemos proyectos en India, en Italia, en Francia, en Brasil, ya tuvimos proyectos en Tayikistán, Uzbekistán y está en España, y está saliendo muy bien porque permite que las organizaciones trabajen dentro de su contexto, de su contexto, de su realidad, y también enchuflamos más otro tipo de conocimiento, como el trabajo de Bernard Ross con la economía del comportamiento. O sea, imagínate que tienes un experto en fundraising, un asistente con un chat que, que habla, que charla con tus datos, pero también sabe lo que se pasa en las redes sociales sobre la causa con que trabajas. También es un experto en economía del comportamiento y te da los insights así, ya está. Para traducir un poco, porque como trabajas en ciencia de datos, quizás la gente que común, alguien que no está escuchando en El Salvador, o en Argentina, o en Uruguay, o que no está, o en Perú, o en España, que no está familiarizado con esta tecnología, lo interesante que tiene Enlight es que trabaja con los entornos privados de las organizaciones sociales, manejando la información propia que tienen las organizaciones, pero también tomando información de la red, pero la información interna no sale. Eso es la maravilla que tiene esto. Y por otro lado, pero sí toma información externa y crea estos asistentes en los cuales uno puede estar trabajando, generando como recursos de conocimiento y de gestión y de operación, en el cual trabaja con tus propios datos, pero esos datos no se comparten en la red, se mantienen en un entorno cerrado, y eso es realmente lo interesante que tiene Light para las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando hoy con Filippi, porque es un entorno en el cual también es open source, no está hosteado dentro de él, estas grandes plataformas como ChatGPT, OpenAI, o Microsoft o otras plataformas, sino que son plataformas en las cuales hay un marco de mayor nivel de control de las organizaciones sociales. Y esto es el gran tema que me parece interesante que hoy vamos a estar hablando en profundidad, el tema ético, el tema, todos los costados que tiene esto, y que tiene costados positivos y costados muy positivos y costados muy negativos en este sentido, y vamos a estar hablando de las dos, del yin y el yang, referido a la temática de inteligencia artificial. Felipe, me gustaría para que alguien que nos está escuchando sepa cómo funciona, cómo es un principio básico de funcionamiento de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial piensa por sí misma, qué combina información, qué es como si tuvieras que explicárselo de una manera muy sencilla, cómo funciona la inteligencia artificial generativa, ¿no? Bueno, esta funciona casi que intenta simular cómo funciona el funcionamiento del cerebro humano, a través de que se llama una red ah, neural y que hace asociaciones entre muchos datos. Yo, para explicar a mi hijo, puede no tener un rigor científico total, pero que nosotros con dos ejes generamos las cosas a dos dimensiones, y lo vimos. Eso da un plano. Si ponemos más uno, Uh-huh. así así ya vemos a las tres dimensiones y podemos tener un objeto. La inteligencia Uh-huh. artificial lo que hace es ir a otras dimensiones, que nosotros no tenemos la capacidad de imaginar. Entonces se llama una red neural porque intenta replicar el funcionamiento de los neurones a nivel De las neuronas. Uh-huh. sí, eso, así. Entonces es algo que tiene una capacidad de pensamiento, de procesar el pensamiento mucho rápido y asociar muchas dimensiones. Uh-huh. Claro que como no usa comida, tampoco aire, necesita de un gran poder de procesamiento tecnológico, que hoy se hace mucho a través de procesamiento a través de placas de video que garantizan más poder, consumen un montón de energía, pero es otra charla. Así, en pocas palabras, lo que veo es que la inteligencia artificial tiene esa capacidad de
replicar la forma como el humano piensa más rápido y agregando más dimensiones que nosotros no logramos, a que nosotros no logramos llegar. Es realmente impresionante porque es también la combinación neuronal no solamente de un cerebro, es la combinación neuronal de muchísimos cerebros también. O sea, no solamente es, Claro. o sea, es infinito. eh, Pero el- el- esto, el- pero eso tiene otra cosa muy interesante, que son cerebros de hombres blancos que tienen una manera de pensar muy parecida. Bueno, ahí entramos, o sea, ya que planteas este tema, planteas dos temas que me parecen interesantes. Tenía otras preguntas, pero vamos a ir en estos temas. O sea, este es un lado que plantea el procesamiento de resolución de problemas de manera muy rápida, gracias a las redes neuronales que hacen que puedas procesar esos datos de manera con un manejo asociativo de esas redes neuronales en un tiempo récord en base a procesamiento de datos. Y por un lado, ahí empezamos a plantear algunos aspectos increíbles, las soluciones que te plantea rápidamente el chat GPT o otras aplicaciones de Google y otras empresas y otras soluciones. Pero por otro lado, lo que vos estabas planteando es decir, para poder hacer eso tenemos que tener un consumo energético y de procesamiento. El procesamiento de datos lleva a que haya un consumo energético y un consumo también de refrigeración, porque esas placas se calientan y eso genera un impacto ambiental muy, muy grande, ¿no? Ese por un lado. Por otro lado, mencionaste el tema de los sesgos. ¿Podés ampliar un poquito estos dos elementos, que son dos elementos que ya empiezan a mostrar algo que tiene un costado que en general no se habla tanto de la inteligencia artificial, que son, por un lado, el tema de impacto ambiental y por otro lado, el tema cómo funcionan esas redes neuronales y quién está dominando el procesamiento de ese conocimiento, cuáles son los sesgos en ese sentido, ¿no? Bueno, en la parte del consumo de energía, yo tengo hablado mucho porque cuando hablamos en ética de AI, muchas veces nos olvidamos de la parte del uso responsable con la mirada del lado de la energía. Yo no tengo los números, pero si me acuerdo bien, algo que leí recién, unas 300 interacciones con el GPT o con otro modelo, parece que Alibaba es lo más, que lo gasta menos. Uh-huh. Pero con un GPT es como el consumo de un carro para hacer 16 kilómetros a nivel de CO2. O sea, es un montón. Uh-huh. Vemos que existen billones de interacciones. Entonces, eh, me parece que es una discusión importante cuando se habla de cambio climático, cuando se habla del uso consciente de la energía, también mirar lo que importa, porque muchas veces lo que veo es que se generó esta idea que la inteligencia artificial, el GPT, todo es la solución para todo, para no es. Muchas veces no necesitamos de una inteligencia artificial que sea tan cara. Muchas veces si tenemos el conocimiento de los problemas que queremos resolver, por veces es un tema que no necesita de inteligencia artificial. Entonces no es el remedio para todos los males. Y eso es algo que tengo hablado mucho en mis charlas, que más importante de la tecnología es tener conciencia de los problemas de la organización. Y por veces es algo que se puede arreglar con personas, con cambio estratégico. Y hoy parece que se tiene que usar inteligencia artificial para todo. Pero eso después se liga con la parte se conecta con la parte del uso consciente, o sea, lo necesito o no, porque es caro, tiene un impacto ambiental tremendo. Ahora en Brasil, por ejemplo, en Brasil, Paraguay, los Estados Unidos quieren poner un data center en Paraguay para usar la energía de Itaipú. O sea, vamos a ver este tipo de colonización mirando la energía. O sea, vamos a poner los data centers donde la energía es más barata, donde existe más energía disponible. Y me parece que se O, va a tener un impacto tremendo en la, en lo costo de energía para los países que están produciendo
pero también la cantidad de recursos que van a ser necesarios para producir esa energía. Y Entonces, también, Felipe, déjame meter un tema, también es el tema del renacimiento de la energía nuclear, o sea, también es el tema de la decisión de los países de cuál es su matriz energética en relación a decir, bueno, sabemos que la energía nuclear genera una cantidad de residuos, una cantidad de riesgos y todos estos data centers están, varias de las empresas, varias de las corporaciones que trabajan en estas temáticas ya han publicado que van a utilizar estos data centers asociados a centrales nucleares, con lo cual también los países van a tener que tomar una posición, o sea, países que se han retirado, sobre todo en Europa, se han retirado de la energía nuclear por los riesgos que plantean, está volviendo la energía nuclear y ese es otra de las temáticas, ¿no? Digo, acá hay un tema de... Y lo interesante que tiene, que queríamos traerte para poder conversar de estos temas, es que en el sector social, en el sector de las ONGs, este tipo de conversación es como que recién está comenzando, ¿no? O sea, no hay un debate en gran nivel de profundidad. Esto comenzó la inteligencia artificial generativa, se hizo pública hace un poquito más de 2 años y medio, con lo cual está todo el mundo acomodándose en este sentido y el podcast del Club de Fundraising lo que apunta es a traer a especialistas como vos para poder conversar de estas temáticas, ¿no? en las organizaciones veo lo más, y mira, este año hablé en 6 países, en los primeros 6 meses de año, de India, Austria, a Grecia. Ujú. Y existe algo común, que estamos esperando por la política oficial y mientras eso toda la gente sabe que se usa, pero no, en sus cuentas personales todavía no está regulado. Entonces me parece que todavía eh, es un poco del miedo, del desconocido también, pero esa es otra charla, que los ritmos de decisión de las organizaciones, los temas de gobernanza, muy, 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 muy lento. Se vamos a ver cómo para el ritmo del mundo de hoy, parece que es una área que, y después, eso y tirando unas organizaciones que trabajan más con temas del ambiente, no escucho muchas preocupaciones con la parte energética. Ese es más pero el riesgo que yo veo es que si no existe una política, pero todavía se está armando el comité que va a armar la política. Sí. No existe todavía la política. Lo que pasa es que la gente está subiendo, o sea, tiene una versión paga de ChatGPT que puede hacer sus propios GPTs. Entonces está usando así con poco control datos de organizaciones, pues, las mismas cosas, pero no escucho la discusión a nivel de la energía. Ujú. Vamos a volver a estos temas. Eh, o sea, por un lado, volviendo a estos temas de los riesgos, vamos a hablar del tema de los aspectos positivos que tiene. Después vamos a volver un poco a los sesgos que mencionaste, pero para poder balancear un poco la conversación y que no tengamos toda la charla inicialmente hablando de los aspectos negativos, sino de los aspectos positivos. O sea, vos venís trabajando con temas de ayudar a las organizaciones al uso ético y efectivo de la inteligencia artificial. ¿Qué trae de positivo para las organizaciones sociales, especialmente en lo que es movilización pública, en lo que es comunicación, lo que es en el tema de fundraising, procuración de fondos, desarrollo de fondos? Es espectacular, ¿sabes? Es una cosa que yo casi que me emociono cuando veo a la gente usando. Por un lado, estamos a dar oportunidad, y esto es algo que tú seguro que va a ser una experiencia. En el sector tenemos mucho más gente de las ciencias sociales, o sea, no existen muchos ingenieros, matemáticos, o sea, adicionalmente el sector. Entonces, ese cuasi que excluía el sector de este tipo de tecnología. Hoy, hoy la tecnología está accesible, está mucho más accesible y adecuada al perfil de profesional del sector, porque no necesitamos
programar en Python o otro lenguaje. Entonces, gente que viene de antropología, sociología, marketing, o sea, tiene lo que siente que la curiosidad humana, que es una herramienta, y estamos hablando de esta inteligencia artificial simple que no es nada simple, pero accesible, de generativa, Uh-huh. me parece que está estimulando mucho la curiosidad de las personas de las ciencias humanas, que son la mayoría del sector, que antes no tenían la oportunidad de interactuar tanto con los datos. O sea, los datos era una cosa que estaba así, casi un segredo, o sea, Uh-huh. solo los iluminados de que tenían acceso a los datos. Entonces me parece que a nivel del potencial de libertad creativa, o sea, de crear nuevos espacios de creatividad, me parece que es buenísimo. Otra parte, la capacidad de probar, de hacer pruebas mucho más rápido, mucho más rápido. Eh, y yo hablo de un lugar que yo trabajo más con contenido. O sea, existen otras aplicaciones de la inteligencia artificial con que no trabajo tanto. Son más la parte transaccional, de optimizar jornadas de donante, el mejor día para hacer el pago, eh, prever, prever cuándo el donante va a cancelar. Yo trabajo más de la parte de narrativas, de entendimiento, de scripts de telemarketing, de face to face. Y eso veo que, la, que la rapidez, cómo se podemos reducir los riesgos y de, de la tomada de decisión en el día a día. Podemos agregar una pata de evidencia y probar con mucho más confianza. Con la tecnología con que trabajamos, yo sé que puedo estar a generar un tipo de contenido que está alineado con lo que las personas están hablando en las redes sociales, en los periódicos, pero también está dentro de los marcos de advocacia, de comunicación, de las reglas de organización. Y yo veo que algo que también lo tengo conectado es que la inteligencia artificial permite optimizar el uso de los recursos de la organización. Y con eso también podemos render cuentas al donante de una manera más transparente. O sea, la inversión social del individuo, el impacto es maximizado con el uso de la inteligencia artificial. ¿Puedo hacer una pausa porque Claro, trato de entenderte y lo que vos planteás, en lo que vos trabajás es que, digo, por un lado, la inteligencia artificial lo que plantea son modelos predictivos de cómo se va a comportar las personas que nos apoyan financiera y no financieramente. Por un lado, ese es un modelo predictivo en el cual es una herramienta de la inteligencia artificial que vos no te enfocás, pero que podemos predecir por determinados modelados cómo se va a comportar. Por otro lado, lo que estás diciendo es, yo puedo estar, porque en general en las ONGs no se conoce, o gran parte solamente de las ONGs internacionales trabaja con lo que es la escucha social, digamos, saber de qué se está hablando en las redes sociales y cuáles son las temáticas que le interesan y podemos hacer una intersección entre las temáticas que yo tengo con lo que le interesa a la gente estar conversando. Y lo que vos estás diciendo que la inteligencia artificial te permite optimizar ese mecanismo entre la escucha social y lo que está sucediendo, lo que nosotros tenemos para ofrecer en ese debate y hacerlo más rápido, más eficaz, más personalizado y hacerlo de una manera en la cual también genera que seamos mucho más eficaces con el dinero que recibimos por parte de los donantes. eso, ¿Te entendí? eso. Sí, sí, sí. Como Sí, dicen los mexicanos, eso es así, muy bien. Bien, eso por un lado. ¿Qué otros temas? Por un lado, el tema de narrativas. ¿Puedes contar un ejemplo de eso que hayas trabajado para ver cómo en la práctica, cómo lo has aplicado? sí, claro. Eh, ahora, recién hicimos una prueba con Médicos Sin Fronteras de España, que es un caso que lo vamos a presentar en AFC. El eh, International Fundraising Congress en en Holanda, Holanda. Uh-huh. en octubre. Y es un caso que
el tema fue la guerra, la crisis humanitaria en Sudán. Y fue un proyecto muy interesante porque aunque sea una organización ya muy desarrollada, con la parte, un enfoque tecnológico y digital muy grande, eh, fue introducir este tipo de tecnología de una manera más sistematizada. Para nosotros también fue un gran desafío para ver cómo equipos que ya muy bien armados, como ya trabajaban con procesos extremadamente optimizados, pero lo tema es que cuando ahorita, poco tiempo, con todos los desafíos y con algunas resistencias el uso de nuevas herramientas y tal, logramos reducir el costo por donante online en un testeo como en 62%. ¿Y por qué? Porque los anuncios que generábamos usaban palabras que también se usaban en las charlas sobre el tema de las redes sociales. Ya tenían incorporado las técnicas las heurísticas de economía de comportamiento, de neurociencia, ya los tenía incorporado activamente, porque los asistentes que generaban los anuncios, ya fueron expertos en esas áreas. Y también iban a buscar la evidencia del trabajo de Médicos Sin Fronteras en Sudán. Entonces, Ujú. al final, cuando vamos a hacer la comparación entre anuncios generados de una manera tradicional y anuncios generados a través de la plataforma que usa este tipo de inteligencia artificial aumentada, bajamos como el costo de adquisición de donante, campaña online, en 62%. Ujú. Y lo más interesante, y yo pensé bastante sobre eso, eh, y volvemos a la pregunta inicial. Y aunque necesite de alguna inversión para arrancar, es algo que con entrenamiento cualquier persona en cualquier organización lo puede hacer. Esta es que es la cosa más. O sea, no hay más, porque también si vamos a hablar en el mercado de trabajo del sector, muchas veces son las organizaciones más grandes de que pueden eh, crear equipos con mucha capacidad, con mucho entrenamiento. Ahora con este tipo de con inteligencia artificial, me parece que es más fácil, más simple y más barato para entrenar equipos chicos para hacer mucho. Y con este caso de Médicos Sin Fronteras se podía aplicar en organizaciones que conozco bastante bien, en la Amazonia de Brasil, lo podía usar. Ya está, porque no es necesario un ingeniero. ¿Te acuerdas hace unos años que para mí fue una sorpresa que Greenpeace en México en 2019 ya tenía 2 científicos de datos, un ingeniero, un programador, que era una cosa rarísima, y por eso también tuvieron los resultados ya trabajando con modelos predictivos y todo más? Eso sería impensable para una organización en Brasil, en Amazonia. Pero hoy con Ujú. esta inteligencia artificial, con la visión estratégica a nivel de la gobernanza, a nivel de la dirección, te permite implementar a asistentes, tecnología de alto desempeño y que te permite este tipo de resultado. Y esta es una cosa que... Es muy interesante y hay muchísimas otras aplicaciones. ¿Podés mencionar algunas otras aplicaciones? Y me abriste con todo esto 300 ventanas para preguntarte otras cosas, Sí, otras, pero vamos a continuar con el tema otros beneficios de la inteligencia artificial. Por otro, un lado es apuntar, o sea, saber cuáles son los niveles de interés y también cuáles son los niveles de estímulos y de mecanismos de toma de decisiones a través de el uso de temas de economía del comportamiento, de neurociencia, que pueden disparar un comportamiento mucho más efectivo. En el caso de Médicos Sin Fronteras, optimizar el costo del donante, bajarlo un 62%. ¿Qué otras acciones se pueden estás trabajando en este momento? a ver, ¿qué otras acciones? Mira, tenemos otro día, tengo dos que son interesantes. Un fue, generamos un asistente para hacer prompts, para darle Para que el que no sabe un prompt, la inteligencia generar algo, texto. se basa en generar preguntas para poder encontrar soluciones y responder a esas necesidades que necesitamos cubrir, ¿no? Es lo que le preguntamos al chat GPT, ¿no?
por Y ejemplo. tenemos otro caso muy Es un generador, o interesante. sea, lo que hiciera es un generador de cómo generar, una aplicación que te permite generar preguntas efectivas Preguntas para, efectivas para. sobre un Ujú, tema. Otro que yo tengo, fue muy interesante porque estuve en los Estados Unidos en noviembre durante las elecciones para ese premio de Singularity. Y ujú. después me fui a Italia, después a India y todo el problema estaba muy parecido, o sea, cómo comunica la extrema derecha, cómo lo extremismo, la polarización, qué tipo de técnica usa. Empecé a estudiar eso y vi que una manera que está usando muy bien para comunicar es a través de memes, del humor. Ujú. De Entonces, memes. Ujú. armamos también un asistente de AI que genera prompts para memes, que te va a buscar tus datos, tu verdad, los datos programáticos, eh, los datos que, o sea, de verdad, o sea, que no es mentira, que no es fake news, y te genera, te ayuda a generar imágenes con mucho humor para generar las contras negativas, porque en el sector tenemos ese problema hoy, es más difícil, con esto con la polarización, o sea, lo mundo conservador en general no le gusta mucho el sector, Ujú, pero trabajo muy bien con tecnología. Son las ujú. máquinas, usando la tecnología para hacer la movilización pública de sus audiencias. Entonces nosotros, a través del entendimiento, usamos la inteligencia artificial para entender cómo se comunican y para hacerlo la contranarrativa a través del humor también. Y con Bueno, eso estamos... esa era una de las ventanas que me abriste, que trabajaste para UNICEF con el tema de desinformación y malinformación y todos esos temas, por un lado, y por otro lado abriste todo el tema del uso, o sea, estamos viviendo en este momento una revolución tecnológica que finalmente llegó, se lanzó el tema de inteligencia artificial generativa y sin duda eso ha permitido en las últimas elecciones que el advenimiento de una extrema derecha que está reduciendo el espacio cívico de trabajo de las organizaciones. O sea, el 65 y el 75% de los países que ha estudiado Civicus, la organización que trabaja en analizar los espacios de participación democrática, están reduciendo en ese porcentaje y gran parte tiene que ver con el uso de la tecnología por parte de la extrema derecha y que en el sector social hemos evangelizado y hemos trabajado para poder utilizar la tecnología, tanto vos como yo, como muchísimas personas que han trabajado en las ONGs, en las organizaciones sociales, en los sectores progresistas, pero en definitiva hemos fallado, ¿no? Y contanos un poco tu experiencia, has trabajado en elecciones en Brasil, en términos de con UNICEF, o sea, primero decir, ¿qué es lo que hace bien este sector que la utiliza y qué cosas no hacemos bien nosotros para desde una manera ética poder utilizar esas herramientas? ¿Cuáles son las barreras que tenemos dentro del sector para poder, del sector progresista, no solamente de las ONGs, ¿no? Sino el sector que lucha por la justicia social, por los derechos humanos, por el tema del medio ambiente, que en definitiva hemos sido arrasados por gobiernos que han minimizado este uso de estos, o que han reducido la posibilidad de protesta, que ha reducido las leyes. ¿Nos puedes contar un poco tu experiencia en todo esto? ¿Cómo ves Bueno, esta temática? mi experiencia, yo empecé a trabajar con este tema en 2017 en Brasil antes de las elecciones de 2018 y después seguí trabajando con organizaciones progresivas, mucho con el Instituto Ciudad Democrática en Brasil y analizamos millones de data points de las charlas de la extrema derecha y aprendemos mucho de la forma como arman, aparte, una parte de la parte de la mentira, que usan la mentira de una manera sistematizada y existen fábricas de armar mentiras. Y siempre con cosas muy simples, cosas que son eh, simples de entender a través del humor, que no necesitan de mucho esfuerzo mental, y, pero, y después trabajé en otra parte, acá en Europa,
y en Asia Central con el tema de la desinformación, con la vacuna, con discurso de odio contra migrantes, y usábamos la inteligencia artificial para identificar, para ubicar la desinformación, pero también para ayudar a generar contranarrativas para contrariar esa información, esa desinformación. Y tuvimos un caso en Francia el año pasado que fue muy interesante, que con el Instituto Gustave Roussy, un gran instituto de pesquisa de cáncer, Investigación de cáncer. Ujú. investigación de cáncer, ubicamos mucha gente contra vacuna, y después de identificarlo tipo, en Francia, identificar el tipo de narrativa, armamos con el instituto una campaña de fundraising, también con las narrativas, con las audiencias, identificadas con inteligencia artificial y con la dirección estratégica para los creativos, que también tuvo así un suceso con más de 60% de, de, de aumento de recaudación comparando con el año anterior. Pero lo que veo hoy, y esto ya lo testé, que me parece, esto es una mirada personal, que las organizaciones sociales hoy, que normalmente están más ubicadas en el campo progresista, no, no están teniendo la capacidad de escuchar a la gente, de entender lo que falta. Y a comunicación doy, y de la mayoría de las organizaciones que nació en los años, lo posguerra, los años 50, los años 60, también con una gran herencia católica muchas veces, se, se está, tarda en se adaptar a la manera de cómo la gente piensa hoy. Entonces, me parece que están dominadas por el ego y por la incapacidad de escuchar. Y entonces no tenemos la capacidad de identificar la necesidad del otro. Hablamos desde el lugar de la necesidad de nosotros, si me explico. O sea, yo necesito plata para De la vivir. necesidad de la propia organización De la y no propia de lo que organización. necesita el individuo, las audiencias, y No es, centrado en un modelo ideológico y no en un modelo en el cual hay una intersección entre lo no es. ideológico y la necesidad de las audiencias, y que en definitiva eso es lo que está sucediendo, y que en definitiva la derecha lo entiende mucho más fácil, y Mucho más también fácil. tiene un marco ético en el cual, como vos decís, Claro. tienen fábricas de mentiras en las cuales Eh, generan, generan contenido que es funcional, y utilizando técnicas de neurociencia, de economía del comportamiento, en los cuales utilizan sesgos de confirmación, utilizan mecanismos de heurísticas o sesgos cognitivos, y otras técnicas de estímulos visuales y, como vos decías, sí, del meme, en los cuales, digo, el tema es, eh, la pregunta es, ¿se puede hacer un uso de la tecnología dentro de un sí, marco ético y efectivo? sí. Lo que estamos haciendo, y que me da un placer tremendo, es usar principios otra vez. Y esto que la cosa que me encanta con esto de inteligencia artificial, armando la base de conocimiento, o sea, elegir cuáles son los marcos científicos y los marcos ideológicos que usa la inteligencia artificial. Eso que hacemos nosotros. Estamos usando componentes de comunicación no violenta, que es un trabajo que existe, que es un teórico que se llama Marshall Rosenberg, y que entonces eh, no es, los asistentes que generan el contenido sobre la plataforma Enlight, los asistentes de AI, usan este tipo de, de concepto. Cuando hablamos de comunicación no violenta, intentar alinear las necesidades de los dos lados. Entonces, es posible usar la tecnología para eso, escuchando más, saliendo del lugar que yo soy el dueño de la razón total. Es un ejercicio de humildad tremendo, pero se pasa a nivel de las organizaciones, de los partidos políticos, de todos. Escuchar, tener la empatía, no es eh, para movilizar lo otro que tiene una opinión distinta, pero no es diciendo, mira, tú eres torpe porque piensas de una manera distinta de yo. Eso va a ayudar a la polarización. Entonces, esa capacidad de escuchar y de entender la necesidad del otro
y usar la inteligencia artificial para armar las narrativas, yo veo como el camino y tenemos probando muy bien. Otro tema era el tema de la... En India tuve un, una idea viendo un concierto un show de música sufi, eh, de usar libros, referencias ideológicas del hinduismo y del sufismo para entrenar el tipo de agente, de asistente de la inteligencia artificial. O sea, nos podemos usar principios espirituales universales que conectan las personas para armar las narrativas. Y cualquier persona lo puede hacer. Si ponemos ese tipo de conocimiento dentro de la base de conocimiento, junto con la información de la organización, junto con la escucha social, junto con los marcos éticos, ideológicos y legales que tenemos. Y eso... Es muy interesante eso que decís. Y una cosa que me dispara, Felipe, hablando, es decir, nosotros somos un sector, el sector del impacto social y ambiental, que hablamos y pedimos empatía todo el tiempo. Estamos pidiendo empatía, pero lo que escuchándote me generas una reflexión es que, en definitiva, pedimos empatía, pero nos cuesta generar nosotros empatía con nuestras propias audiencias para saber qué es lo que están necesitando y hacer un ejercicio de humildad de decir, yo tengo que estar viendo cuáles son mis principios, mis valores, pero a la vez también entender cómo generar un mecanismo para poder permear en los intereses y generar una resultante por el bien común con ese ejercicio de humildad. O sea, hay como una paradoja entre la empatía que nosotros pedimos para las causas Exacto. y es muy interesante lo que planteas en ese sentido, ¿no? O sea, y eso es una charla en profundidad que para los que nos están escuchando le pedimos que hagan este tema, ¿no? Es decir, muchas veces creemos que nosotros tenemos la única solución y no poder escuchar a lo que está pasando por las audiencias, por la gente que nos apoya, ¿no? Y que, o también la gente y las empresas y los gobiernos y la cooperación internacional, todo eso, ver cómo generar una resultante en todo esto, ¿no? Es muy, muy interesante. Pero hoy se puede usar la tecnología para eso. Por eso, por veces, la inteligencia artificial, que esa que está disponible, yo prototipé hace un rato con un grupo de organizaciones antifascistas en Austria. Hace 3 semanas prototipamos cosas con herramientas open source y gratis y cosas. Lo tema, por eso me parece que la reflexión es más filosófica que tecnológica. Y me parece que hoy toda la gente tiene la idea que es un máster, un maestro en el uso de la inteligencia artificial, que hace las mejores, que saca la mejor información, pero no es eso el tema. El No, tema, bueno, esta charla podríamos seguirla eh, de manera eterna, pero yendo, hay un tema de lo que, desmenuzando un poco lo que venimos hablando, por un lado estamos hablando de todo lo que son las eh, mega tendencia de la inteligencia artificial liderada por corporaciones. Por un lado, eso es un gran tema en el cual ahí hablamos, o sea, no nos metimos en profundidad, pero hablamos que tienen sesgos, o sea, piensan como hombres blancos, hombres, los algoritmos tienen esos desvíos, el tema de no sabemos bien lo que pasa, hay concentración de poder, hay todo un tema de Pablo Aristizábal habla de lo que es el tema de la algo-aristocracia, ¿no? O sea, en la revolución industrial tenían las máquinas, tenían el poder, en la agricultura era quien tenían la tierra, ahora los dueños del poder y la gran concentración de poder es quien maneja el algoritmo. Me parece que, y se habla de este tema del feudalismo tecnológico y todo esto es todo una gran temática en el cual pasa por ese lado estos temas. Por otro lado tenemos las ONG, que es lo que las organizaciones de la sociedad civil, que están en un momento que yo le llamo un efecto Forrest Gump, que corren detrás de la inteligencia artificial y no hay tanto planteo filosófico como vos el que estás planteando. Pero por otro lado, lo que yo
veo desde tu trabajo y del trabajo de la reflexión de mucha gente que estamos trabajando en el sector, es que tampoco podemos dejar de estar generando una evolución, un camino positivo y de uso ético, responsable, efectivo en el tema de inteligencia artificial, y eso me parece que es el otro debate. Te hago toda esta introducción para poder hablar un poquito de ¿qué consejo le darías concreto a organizaciones de habla hispana que nos están escuchando para empezar a incorporar la inteligencia artificial en sus operaciones, en sus campañas? ¿Qué consejos le podrías estar brindando al estilo, al estilo redes sociales? 5 consejos útiles de Felipe Pascua para incorporarla en la inteligencia artificial con esta mirada que estamos conversando acá, ¿no? Uno, identifica tu problema. Eso, el primero, no es un problema, un problema. Haz un borrador, o antes, todavía antes, haz un borrador de tu manifiesto de inteligencia artificial, define tu marco ético. Y todavía no llegamos a la tecnología. Manifiesto, una cosa que se puede hacer en grupo, que se debe hacer en grupo. Respecta a los a que no les gusta la inteligencia artificial, que existe. Y entender los miedos de quien no le gusta la inteligencia artificial. Porque normalmente el origen del bloqueo es el miedo. Un diálogo. Y también puede ser del desconocido. Entonces tenemos estas dos dimensiones. El manifiesto, identificación del problema. Testea o no, identifica, conoce lo que se llama los ecosistemas de información. Escribe qué tipo de datos tienes en casa. Y ojo que los datos no... Y este es algo que es muy interesante. La idea que tenemos de datos normalmente son de números, ¿cierto? De números, de indicadores. Pero la inteligencia artificial generativa transforma cualquier documento en un dado de superutilidad. Entonces, cuando vimos, cuando miramos para un ecosistema de información, no tiene a ver con la base de datos, no tiene a ver con la herramienta de envío de correos, tiene a ver con documentos. Es lo más valioso, la memoria viva de la organización. Entonces, ubica la información y júntala. Genera un entorno seguro para la inteligencia artificial. Y esto es súper importante. O sea, yo creo en la parte colaborativa, de la gobernanza colaborativa de la inteligencia artificial, y aquí el papel de la asociativismo, o sea, las asociaciones de fundraising, las asociaciones de fundaciones, deberían tener ese papel de tener una inteligencia artificial open source que se use y que la puedan después hacer las correcciones con gente de las universidades, o sea, que tiene y después testea, implementa, ¿sabes? Pero que empieza por definir la ética y conocer la ética o el manifiesto, identificar el problema, entender que hoy todos los datos de documentos de texto, reportes, informes, todo lo que sea, charlas de telemarketing, chats de lo que sea, es un dato importantísimo. Y después elegir la inteligencia artificial que representa menos riesgos y que se puede pagar y usar, pero enfocar en un problema, y Te también puedo decir, te puedo plantear una también que a mí me parece que también trabajando desde el club de fundraising con organizaciones que son más chicas, más de base, es el tema del talento, ¿no? O sea, la gente. O sea, sí, todo esto que vos estás planteando puede sonar muy alejado de muchas, de muchas organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque las comisiones directivas probablemente tengan esa gente que vos mencionabas que tienen miedo a la inteligencia artificial. Ahí yo creo que lo que hay también mencionando todo esto que vos, complementando lo que vos estás diciendo, me parece que el tema es
el tema de los talentos, o sea, de las comisiones directivas tienen que empezar a incorporar personas que entiendan de estas temáticas, Sí, porque si no nos van a seguir ganando las grandes corporaciones, nos van a seguir ganando la extrema derecha, nos va a seguir ganando, o sea, y a mí me parece que eso es fundamental, o sea, todo un proceso de lo que se llamaba la transformación digital ahora es un tema de una necesidad de entender la transformación tecnológica que estamos viviendo y que las comisiones directivas, o sea, probablemente los staff más jóvenes lo puedan entender, pero las comisiones directivas que marcan las visiones estratégicas de las organizaciones no tienen idea de estas temáticas. O sea, yo participo en varias organizaciones y realmente vos lo que uno ve es que realmente cuesta muchísimo incorporar estas temáticas, estas discusiones. ujú. Me parece que es un tema desde el punto de vista de gobernanza a nivel de comisiones directivas y a nivel ejecutivo tener o sea, no necesitamos tecnólogos, necesitamos gente que entienda eh, el uso de la inteligencia artificial para el bien común y que tenga una mirada crítica de esto, ¿no? Porque si no, esto no, o sea, tener gente que sean implementadores no pensantes, creo que es funcional a un modelo, cuando hablamos, a un modelo de concentración corporativa. Entonces, ahí me parece que hay un tema también del dilema en este Sí. sentido, ¿no? Y humildad. Y humildad, y humildad, y humildad. Humildad, me parece que la humildad es algo súper, súper importante. Y también estimular el el estudio. Mira, hay tanta cosa en YouTube, en tanto lugar que también estimular eso, generar yo no iba a llamar de innovación, pero de desarrollar el pensamiento, el desarrollar del conocimiento dentro de la organización a través del estudio. Y la Estimular. curiosidad, y la Y la curiosidad. curiosidad, y la curiosidad. Yo que te Porque conozco, ya estamos cerrando un poco esto. Yo que te conozco bien, o sea, Filippi es músico, tiene una mirada y una sensibilidad hacia el arte, y me parece, y por otro lado tiene esta capacidad de poder entender la lógica de los sistemas y, y me parece que esta mirada un poco renacentista que tenés de comprender el universo es muy valiosa y estoy muy contento de que hayamos tenido esta charla. Y para terminar, me gustaría hacerte una pregunta que primero darte una posibilidad de si querés cerrar con algún tipo de reflexión general y después te hago una pregunta para cerrar. Me gustaría que cierres el podcast con si quedó algún tema pendiente o que quieras resumir o, o, eh, hacer un epílogo de esto, ¿no? ahora me pasó por la cabeza una palabra que me parece que es un momento que se pide también respeto, ¿sabes? Respetar la inteligencia artificial, o sea, respetar porque en realidad es muy poderosa, va a cambiar, está cambiando la manera como trabajamos. Hoy estamos hablando de este de Agentic AI, son conceptos muy avanzados. Y sí, es una revolución, sí, es exponencial, sí, en 3 años, entonces respecto y súmate, súmate y inténtalo entender, no más, estudiar y respetar porque no somos maestros de nada. Con la inteligencia artificial estamos a nivel, nosotros estamos al nivel más básico del básico de básico. Entonces entender que existe mucha cosa hecha y que nosotros como usuarios estamos alimentando la máquina. Entonces respetar y tomarla en serio, Ujú. que es importante. Y otra, por otro lado, es respetar pero sin miedo. Hágalo, va testeando, implementando las cosas. Y de mí, yo siempre fui un poco rebel cuando trabajaba con organizaciones y tal. Muchas veces tenemos que hacer una pruebita, aunque nadie lo sepa y tal, y después de mostrar el resultado, ya está. Pero a veces no es necesario mucho explicar demasiado lo que estamos haciendo, creer en la intuición, creer en la curiosidad, estimular la curiosidad y hacer.
¿sabes? Para terminar, tengo una pregunta. ¿Qué te enciende creativa y espiritualmente y qué te apaga, Felipe? A mí me parece eso hoy, yo no sé, que soy una crisis de la media. Para mí los niños y los viejos, la gente mayor me estimula mucho a nivel creativo, a nivel espiritual. Parece que lo que vi antes y que lo está después es algo que estoy pensando bastante, me molesta. Y eso me da así donde voy a buscar la esperanza del pasado y del futuro. Y lo que me está molestando demasiado es el extremismo, ¿sabes? Ese extremismo a todos los niveles. El negro y el blanco, el todo y el nada. Me parece que tenemos tantas colores lindas en el medio que el extremismo nos tira el brillo de la vida. ¿Sí? Nos saca un montón de colores lindas que existen entre el negro y el blanco. Entonces el extremismo en cualquier situación me drena. Bueno, muchas gracias, Felipe. Una charla increíble. Podríamos seguir conversando, pero cubrimos algunos de los aspectos principales de la inteligencia artificial y desde el Club de Fundraising, muchísimas gracias. Estamos en contacto para conocer más de lo que estás haciendo con Enlight y con otros proyectos. Así que muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias a mí por la oportunidad. Salud, Latinoamérica. Abrazo. Se termina un nuevo episodio de Ser el Movimiento. Este podcast, al igual que todo lo que hacemos en el Club de Fundraising, es una iniciativa totalmente independiente. Y para que podamos seguir creando contenido gratuito, solo contamos con tu apoyo. En la descripción vas a encontrar un link para que te suscribas con pequeños aportes mensuales en distintos formatos desde cualquier lugar de Hispanoamérica. Y también es muy importante si podés darnos like, activar la campanita para enterarte de nuevos episodios y si te gustó, obviamente compartirlo. Bueno, ¿querés saber quiénes hacemos Ser el Movimiento? En edición de video, diseño y contenido para redes, Liliana Salazar. En edición de audio, Herencia Sonido. En la producción, Cande Flores. Y la coordinación y edición general del Club de Fundraising, Valeria Galloso. Y quien les habla en la conducción, Marcelo Iñarra Iraegui. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo episodio de Ser el Movimiento.